Como decimos, Daniel, que dicen los especialistas que estudian la inflación, se desaceleró, pero sigue muy alta la inflación y estamos hablando de los datos del mes pasado. Son los números del mes de octubre. Porque en septiembre el CREVA había medido 11,5% de inflación en Bahía. En octubre, 8,1%. 8,1% y el acumulado en el año finalmente marca el 111,5% y los últimos 12 meses el 131%. El IPC Online había medido 7,85%, el CREVA 8,1%. Vamos al móvil porque Ailén Seviene está con el economista jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. Ailén, te recibimos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y haciendo este repaso que ustedes mencionaban, quizás, no sé si podríamos llamarlo un alivio, pero después de venir de un mes con 2 dígitos en la inflación mensual, quizás un 8,1, de alguna manera uno siente que no es tan fuerte como en las 2 cifras, pero sí, bueno, la inflación siempre sigue estando. Cifras que llaman la atención sobre todo porque estamos hablando de una inflación en lo que va del año de más del 100%, un 111,5 lo mencionaban ustedes. Y para entrar en detalle sobre esos números alarmantes, vamos a hablar con Gonzalo Semilla del CREVA. Gonzalo, muchas gracias por recibirnos. Uno hace el repaso del detalle del estudio que ustedes hicieron y llama la atención quizás que el primer ítem que más aumentó es bienes y servicios, cuando veníamos más de alimentos, por ejemplo. Sí, es así. A ver, en primer lugar coincido con vos. Podríamos interpretarlo como un leve alivio. Lo que nosotros decimos en general es una desaceleración. Es decir, la inflación veníamos con 11,5, está en 8,1, una desaceleración de un poco más de 3 puntos. ¿Es importante? Sí, claro que es importante. No sé si podría decir es una buena noticia. Una buena noticia sería un 4%, por ejemplo, pero nos dejó respirar un poco. Y lo otro, como mencionás, bienes y servicios, es un capítulo de los 9 muy pequeño y pesa o tiene un peso muy fuerte lo que es cigarrillos o tabaco. Y lo que sucedió es que hubo un aumento del 20% en el precio. Y es un rubro o una variedad que está regulada de alguna otra forma. No ocurren las empresas que venden y fabrican tabaco, no todos los meses están, actualizando sus precios. Está en función de lo que autoriza el gobierno y esto ocurrió, con lo cual tener un 12% lideró la suba de los 9 capítulos. Es muy fuerte, de todas maneras. Este 20% de cigarrillos pesa mucho en el capítulo bienes y servicios, pero no tiene mucho peso en toda la canasta. Sí lo tiene lo que es alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas está en la mitad. El 6,7% es la mitad, pero cuando hay aumentos dentro del capítulo alimentos y bebidas, tracciona muy fuerte hacia arriba. Y yo creo que no mantuvimos o no se mantuvo un valor de 2 dígitos porque alimentos y bebidas es uno de los que menos subió. Si hubiera sido de 2 puntos más, es decir, cerca del 9%, yo creo que hubiéramos mantenido 2 dígitos de inflación. Igualmente, a esto de los cigarrillos que usted mencionaba, también lo acompaña, por ejemplo, los productos de tocador descartables, que no deja de ser ajeno, por ejemplo, a productos de higiene personal que uno lo tiene que comprar siempre. Sí, lo charlábamos recién y creo que previo a cámara empezamos a explorar un poquito qué contiene, pero era, digamos, cuestiones de papel higiénico, shampoo, toallitas, digamos, hay un montón de cuestiones que cada vez que vamos a un supermercado generalmente compramos esas variedades. Y eso también sufrió un fuerte aumento, estamos hablando de arriba del 10% posiblemente en estos rubros. Es decir, este fue el capítulo que más aumentó, es el que menos peso tiene. De los 9 capítulos, 6 estuvieron por encima del 8,1. Es mucho, porque también tenemos educación. En educación encontramos básicamente lo que son el aumento en las cuotas de los colegios, de los colegios, que son a veces o privados o mixtos. También lo que son, y ahí tenemos aumentos del 13%. En lo que es útiles escolares estamos cercanos al 13%. Son aumentos fuertes. Equipamiento y funcionamiento tenemos cuestiones de iluminación o otros artículos de ferretería, etcétera, todos arriba del 15%. Es decir, no es que ese 8,1 es un alivio, sí con respecto al 11,5, pero estamos en un nivel altísimo. Recuerdo que en abril-mayo teníamos 8% y nos asustábamos. Ahora hoy tenemos 8,1 y casi que festejamos. No hay mucho que festejar, lo hablábamos con vos recién, el acumulado es 111 y el interanual es 130. Son números altísimos.
Anabela Daniel, le voy a pasar el auricular a Gonzalo Semilla para que pueda grabar con ustedes. Bueno, Ailén, gracias. Hola, Semilla, Sí, buenas tardes. Anabela te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Anabela? Para desagregar un poco lo del tema de alimentos, que me parece bastante importante, digo, porque también genera como un alivio mental, más allá de cuando vamos al supermercado, podemos notar que no nos, con los mismos productos no nos vamos tan arriba en el ticket final, ¿no? ¿Cuáles fueron esos productos que más aumentaron? Me llama la atención lo del arroz, ¿no? O lo de los fideos, Sí. básicamente con harina, Sí. que es un plato con la inflación que más se consume. Sí, es muy típico. En nuestras mesas, ahí lo que vos mencionabas, el arroz está cercano a un 30% de aumento en el mes. Lo que son las pastas frescas es un 21% o un 22%, los quesos también. Es decir, hay aumentos que siguen siendo grandes, siguen liderando. El tema cuál es, que también dentro de la canasta o dentro del capítulo de alimentos y bebidas hay ítems o variedades que tienen mayor peso que otro. Por ejemplo, los aceites son uno, la carne es otra. Entonces, cada vez que vemos aumento en las carnes nos tracciona mucho el capítulo. Acá tenemos, aumentos que están muy grandes. Cuando desglosamos esos aumentos, nosotros lo mencionamos en el informe. Tenemos aumentos, como decíamos, en el arroz, pero en fideos secos también, decían fideos frescos, te decía yo recién, fideos secos de un 45%. También encontramos en azúcar un 14%, en lo que es la yerba un 5%, en algunas un poquito menos, pero en definitiva siguen siendo, digamos, vamos al supermercado y seguimos viendo los aumentos. Tener casi un 7% de aumento en el capítulo en alimentos y bebidas es muy fuerte, a pesar de que vimos otros que están liderando y están arriba del 10%. Yo te quería preguntar, Gonzalo, soy Daniel Ciampicini. Uno lo que Daniel, advierte, y estamos hablando de alimentos, es una gran dispersión de precios. Es decir, uno va a comprar un paquete de arroz en un supermercado, está un precio, va a otro, a un almacén de barrio, está otro. Es decir, ¿cómo hacen para medir eso? Porque la verdad que la mercadería, me refiero solamente a alimentos, de otros rubros quizás sea peor, o más brecha, una brecha más con muchas diferencias. Pero te quería decir, ¿cómo hacen para medir específicamente el tema alimentos? Mira, es concreto. Lo que nosotros tenemos es una fuerte metodología de trabajo. ¿Y eso qué significa? Vamos siempre a los mismos lugares físicos. Digamos, son las grandes cadenas de supermercados y negocios especializados, que un negocio especializado para nosotros eso es una carnicería, o pollería, una verdulería, una pescadería, eso es especializado para nosotros. Igual tomamos esos precios en las grandes cadenas de supermercados, entonces siempre vamos al mismo lugar, misma góndola, misma dirección. Entonces, si fuéramos rotando los locales, no tendría congruencia y ni fortaleza metodológica. Claro. Y para este año, con esta inflación, hay una desaceleración, veníamos del 11,5, estamos en el 8,1. Bueno, hay un tema electoral que seguramente es clave, el balotaje. Pero, ¿qué prevén? ¿Cómo puede cerrar este año? Mirá, nosotros solemos hacer de manera interna alguna que otra simulación. A ver, la más básica es que noviembre y diciembre nos dé el mismo valor que nos dio octubre. Si eso ocurriera, estamos hablando de un casi 150% en el año. ¿El tema cuál es? Bueno, ¿cuál es la probabilidad que ocurra? La probabilidad que ocurra ante estos escenarios de incertidumbre, ante expectativas que están pensando que va a haber una devaluación en el tipo de cambio oficial hacia fin de año, sobre todo porque si tenemos un 150% de inflación el año, hasta ahora tenemos un 100% de variación del tipo de cambio. Son 50 puntos de diferencia entre uno y otro, cuando lo que está intentando, lo que siempre intentó hacer el gobierno es que vayan de la mano. Es decir, si hay un 10% de variación en la inflación, que acompañe el tipo de cambio. No está ocurriendo desde mediados de agosto. Entonces, es como que el mercado espera que eso suceda y espera que suceda en noviembre, diciembre, los primeros meses del año que viene. Entonces, ese 8,1% no sería muy sostenible, sobre todo acercándonos a fin de año, donde hay mucha dinámica, sobre todo diciembre, que tiene que ver con las fiestas y con los aguinaldos. Podríamos hacer, digamos, un cálculo sencillo. ¿Qué pasa si fuera del 10,5%, volver a 2 dígitos, o del 13%? El mes que viene, o quizás este mes, estamos hablando de un 170. Entonces, ¿qué nos da? Nos da
un margen, un intervalo entre 150 y 170% de inflación. Bueno, y hay que ver obviamente qué pasa con el tipo de cambio. No es menor eso. Y con respecto a las últimas medidas, ¿pudo haber influido algo, digo, también en el ánimo de las compras de las personas? Esto, la devolución del IVA, lo del impuesto a la ganancia. ¿Se puede unir una cosa con la otra? Sí, digamos, bueno, ese es un tema que también se está mencionando, es que la devolución del IVA lo que nos hace es tener más disponibilidad de dinero para gastarlo, no para guardarlo. Y lo que es impuesto a la ganancia es lo mismo. Es decir, sin hacer mucho nosotros, sin necesidad de tener que ir a buscar un trabajo adicional, por ejemplo, que lo hacemos con bastante frecuencia, es tener más disponibilidad de efectivo en nuestro bolsillo justamente para consumirlo. Es decir, es como que nos corre, la inflación nos corre a que no mantengamos pesos, sino que lo gastemos antes de potenciales o próximas subas en los precios. Y eso obviamente también lo que ocurre es que aumenta la demanda, aumenta la presión sobre los precios, sobre todo cuando tenemos tanta restricción en la importación de insumos para el funcionamiento de la economía. Bueno. Sí, la última, ¿no? Estaba mirando el acumulado anual de algunos elementos que son básicos para cualquier canasta, ¿no? Por ejemplo, Anabela mencionaba recién lo que había aumentado el arroz en un solo mes, pero en lo que va del año el arroz aumentó en Bahía el 263%, ¿no? Bueno, la carne el 170%, el tomate el 440%, la yerba el 148%, la papa el 205%. Son cifras exorbitantes, ¿no? Que carecen de toda lógica, diríamos. Sí. Mientras vos lo mencionás, yo también lo estoy viendo en línea y son aumentos muy por encima del último año. Porque claro. Incluso vemos, si bien hay bienes que son estacionales, sí. Claramente, que puede ser, digamos, la papa, puede ser el tomate, la manzana, la naranja está en 536%, está claro. 4 veces más. Vos podés tener un aumento estacional algún mes, pero no podés acumular el tomate 437 en lo que va del año, por más estacional que sea, ¿no? No, porque incluso lo que es estacional, nos enfrentamos a ciertos meses donde el aumento es muy fuerte, pero claro. Cuando se deja de consumir o deja de estar de estación, tenemos bajas muy fuertes y no la estamos viendo claramente. Gonzalo, muy amable, muchas gracias. Gracias. No, por favor, un abrazo a todos ustedes, gracias. Hasta luego.